Buenas tardes. Voy a realizar mi reto 1. Mi presentación personal es, mi nombre es M.A. Nancy Juárez Espinosa. Matrícula 22005345. Nombre de la universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Nombre del módulo, Derecho Procesal Penal. Nombre del reto, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Nombre del asesor, Marco Eduardo Padilla Martínez, y la fecha de elaboración, 12 de mayo del 2024. En el desarrollo, en cuestión a la pregunta número 1, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Los actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. La historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas, y de ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores que también contribuyen incluyen imposición, presiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etc. Las contribuciones de las teorías y descripciones citadas al comienzo prevén herramientas teóricas para el estudio de la difusión desde la periferia. La conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos 3 razones. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser texteadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves como las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. Segunda pregunta, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esta etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitadas durante esta fase. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. La fase de juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Los códigos acusatorios, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección previa, pero esta situación cambió durante los últimos 15 años en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provisionales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. La preocupación por el delito colocó a la eficiencia del sistema de justicia penal en la agenda de muchos gobiernos latinoamericanos y abrió ventanas para políticas públicas para reformadores proponiendo la adopción de códigos acusatorios. Es importante notar que estos problemas no pueden explicar por sí solos la decisión de reemplazar códigos inquisitivos con códigos acusatorios, ni tampoco la presentación de los códigos acusatorios como una posible solución a estos problemas. Hay muchas otras formas de resolver estos problemas y no es claro si la adopción de códigos procesales penales acusatorios fue la mejor solución o la más eficiente.
En la tercera pregunta, ¿cómo influyeron los actos internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Analizando la evolución del proceso penal latinoamericano desde el siglo XIX hasta la actualidad, des, descri, descrito los orígenes intelectuales y las ideas detrás del proceso de reformas en curso y explicando por qué y cómo estas reformas se han diseminado a lo largo de América Latina. Dado que explicar por qué 14 países latinoamericanos adoptaron códigos procesales penales similares en un periodo de 15 años, es de por sí una importante y compleja cuestión para explorar. Este trabajo ha dejado para el futuro la cuestión de cómo estas reformas han de hecho funcionando. Este trabajo ha mostrado que una red de abogados latinoamericanos detrás de esta ola de reformas no encuadra en ninguno de los tres principales categorías existentes sobre redes. Este trabajo ha caracterizado a este grupo de abogados latinoamericanos como una red de expertos activistas del sur. Este trabajo ha contribuido a la teorización sobre la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de América Latina en particular y el mundo en general. Continúan seleccionando y entrevistando sujetos hasta que alcance una cuota mínima de entrevistados con conocimientos sobre principales instituciones internacionales involucradas en el proceso de reformas y sobre la situación procesal penal en los 19 diferentes países latinoamericanos que son objeto de este estudio. ¿Cuál es la estructura organizacional de la institución? ¿Qué secciones de la institución trabajan en esta área? ¿Y qué otras instituciones internacionales han trabajado sobre las reformas procesales penales en América Latina? Llamo a este primer grupo gente con conocimiento sobre instituciones internacionales. Para cerrar, la reforma ha implicado a años de su publicación una serie de cambios a nivel organizacional y operativo. La reforma constitucional mexicana incluyó básicamente el sistema procesal penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias, modelo de reincisión social y la judicialización de la ejecución de sanciones penales. Mientras que Langer sintetiza bastante bien el origen de las reformas en la región. Lo descubre como una ola de reformas procesales penales latinoamericanas iniciada a 2 décadas antes de nuestra reforma constitucional por una red de expertos activistas del sur. Sin más, me despido de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.